el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles este viernes 20 de diciembre de 2013 en una transmisión más de su programa IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con el apoyo de Radio y Televisión de Hidalgo, que nos brinda el espacio y los recursos técnicos y humanos para poder transmitir este día. Hoy vamos a hablar de las figuras de participación ciudadana, para lo cual le doy la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Joaquín García Hernández, consejero presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿Cómo está, consejero? Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este programa IE Contigo y también, asimismo, agradecer este espacio que nos brinda Radio y Televisión de Hidalgo para hablar de temas actuales y, desde luego, del interés de toda la ciudadanía. Así es, consejero, y sobre todo agradecer a todas las personas que desde su casa, desde su auto, en su negocio nos escuchan. Este programa es pregrabado, pero están a su disposición las redes sociales del programa. Nos puede buscar en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y las contestaremos a la brevedad posible. Bueno, para comenzar con nuestro tema, yo le pregunto a usted, consejero, ¿qué significa hablar de participación ciudadana? Bueno, mira, hablar de participación ciudadana actualmente es un tema muy amplio. Es un tema que incluye ya varios aspectos, porque la podemos entender de muchas formas. Incluso mucha gente tiene la idea de participación ciudadana es ir a votar y elegir a sus gobernantes, pero actualmente no nada más significa eso. Actualmente va más allá este concepto y lo podemos conceptualizar como toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor al Estado y que intenta, con éxito o no, dependiendo el interés o el asunto que se trate, influir sobre las decisiones de la agenda pública principalmente. ¿Cuáles serían estas formas de participación ciudadana o estas vertientes? Bueno, mira, primero tengo que decir que la participación ciudadana va asociada con un sistema democrático. Sin embargo, en algunos estados tradicionalmente se habla de una democracia indirecta, como la que hemos tenido en el Estado mexicano. Es decir, nosotros participamos eligiendo a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, y ellos ya toman las decisiones que consideren más pertinentes para el interés público. Entonces, ahora se habla de una nueva figura de democracia directa, en donde ya se empiezan a implementar una serie de mecanismos para que los ciudadanos participen de una forma precisamente más directa en las decisiones del interés público. ¿Qué implica la participación ciudadana? ¿Implica acceder a la información, consultar información, decidir, votar? Sí, mira, por ejemplo, tenemos la participación en la información, la cual implica o da la posibilidad de acceder permanentemente a información sobre los asuntos públicos. También tenemos la participación en la consulta, que son aquellos mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para hacer llegar al gobierno sus opiniones acerca de las decisiones que se han tomado o en su caso que se tendrían que tomar. Y está también la participación de decisión, que implica que la sociedad cuente de forma más directa y participe en los asuntos públicos para definir el sentido de las medidas tomadas. En este sentido, donde se pueden implementar figuras de democracia directa, como te lo mencionaba anteriormente, como lo son lo que se ha hablado últimamente del plebiscito, el referéndum, incluso también de las iniciativas ciudadanas. Antes de pasar a hablar sobre la manera en la que en nuestro país se encuentran contemplados algunos mecanismos de participación ciudadana, los invitamos a escuchar un sondeo en el que las personas nos platican si a ellos y a ellas les gustaría participar directamente en las decisiones de su comunidad y por qué. Vox Populi. ¿Te gustaría participar directamente en las decisiones de tu comunidad y por qué? Pues sí me gustaría, ya que con ello,
dar a conocer toda la problemática que existe y pues poder ayudar y resolver sobre ello. Me gustaría que hubiera como un organismo o ciudadano donde se pudiera uno depositar las opiniones, las sugerencias. Inclusive mucha gente tiene capacidad de liderazgo que pudiera llevar a cabo este tipo de ideas. Sí. ¿Por qué? Pues yo creo que los jóvenes tenemos que participar un poco más porque pues prácticamente las decisiones la toman las personas ya mayores y yo creo que se basan más en la conveniencia de las personas que trabajan que nosotros los estudiantes. Claro que sí, no, pues es un aspecto importante. Los ciudadanos son los que tienen el conocimiento de la realidad en la que vivimos y desde luego la aportación sería fundamental también en la relación ciudadana, ¿no? Yo creo que cuando se convoca a la ciudadanía a ser responsable en cuanto al trabajo, a las decisiones gubernamentales, pues es algo muy positivo, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos como la responsabilidad de, más que nada, fijarnos el medio de donde nos encontramos y pensar qué mejora o qué nos causa algún problema para nuestro bien y más que nada para los que nos rodean y así como contribuir para ser una sociedad mejor, una sociedad más limpia y esto nos ayudaría a crecer como persona también y como población para unirnos a hacer un buen proyecto. Y si tuviera la oportunidad, ¿le gustaría proponer alguna iniciativa que beneficie el lugar donde vive? Sí, cómo no, como seguridad, alumbrado, todo lo que concierne a nuestra comunidad, nuestro barrio, más que nada. Desde luego, no solo en el ámbito ciudadano, en el aspecto de la calidad de vida o los aspectos de cómo se encuentra una colonia, un barrio, las calles, el alumbrado y todo ello, sino quizá un poco más allá, ¿no? Sobre el tomar en cuenta a tantas personas, la sociedad civil que tiene algo que decir, ¿no? Me gustaría que hubieran becas en más escuelas primarias, secundarias y licenciaturas, ya que muchos hidalguenses dejan sus estudios, sobre todo en la licenciatura. Entonces, sí estaría bien que el gobierno otorgara más becas. Bueno, iniciativa hay muchas, pero pues tendría que ser también con el grupo, con quien participe para poder estar de acuerdo. Pues sí, claro que sí, hay varios, como lo mencionaba, varias problemáticas y pues sería importante dar una iniciativa para que la gente pueda apoyar y así tener un mejor resultado en toda esa problemática que existe. Vox Populi. Muy interesantes las opiniones del sondeo, ¿no, consejero? La mayoría creo que coinciden en que los ciudadanos conocemos la realidad en la que vivimos, conocemos los problemas que experimentamos y las maneras en que podrían solucionarse y por eso es importante que participe la ciudadanía en las decisiones de su comunidad. Así es, tú lo acabas de mencionar, es independientemente de la opinión que tenga cada ciudadano, lo importante es eso precisamente, la participación, expresar su punto de vista, su opinión, sus intereses, sus necesidades y precisamente qué bueno que se están normando estos mecanismos en donde van a poder emitir su opinión para que las decisiones pues sean de mayor beneficio a la ciudadanía y principalmente que vengan del interés colectivo. ¿En México están regulados o contemplados en la legislación algunos mecanismos o formas de participación ciudadana? Bueno, justamente en agosto del año pasado, 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política y se reconocen algunos derechos ciudadanos, como son, por ejemplo, las candidaturas independientes, que ya muchos hemos escuchado hablar de ello, asimismo también la iniciativa ciudadana
y algunas consultas populares para precisamente sobre temas de trascendencia nacional, y se les denomina iniciativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum específicamente. ¿Qué es la iniciativa ciudadana? Mira, la iniciativa ciudadana es precisamente la facultad que se le da al ciudadano de ahora a ellos mismos interponer alguna propuesta de ley. Actualmente los únicos, mejor dicho, anteriormente, antes de esta reforma, los únicos que tenían esta facultad era el legislativo con cualquiera de sus dos cámaras y las legislaturas locales. Ahora se le da esta facultad al ciudadano para que también tenga ese derecho de interponer alguna iniciativa de ley. Ahora, este derecho es solo para proponer leyes, más no para legislar y aprobarlas, porque eso sigue siendo facultad de los diputados, ¿no? Sí, desde luego, es únicamente el derecho de la iniciativa de alguna ley en específico, y desde luego que la tarea de legislar seguiría siendo del legislativo, ya sea a nivel local o a nivel federal. Ahí el ciudadano propone la iniciativa y bueno, me imagino se agenda en los acuerdos del legislativo, se discute y bueno, se puede llegar a aprobar o no. El derecho está únicamente en la iniciativa. ¿Cuál es la ventaja de que exista la iniciativa ciudadana? Yo creo que la ventaja es fundamentalmente tener un contrapeso a las funciones de la legislatura. Es decir, el proceso de tener una iniciativa ciudadana, creo yo que hace que las legislaturas sean más responsables y sensibles a las demandas de la ciudadanía. Lo hemos visto en algunas encuestas, no lo digo yo, que los organismos públicos en menos índices de credibilidad son lamentablemente las legislaturas, los diputados. Entonces, creo yo que esto abonaría para que las legislaturas, como te decía, sean más responsables y sensibles a las demandas de los ciudadanos. Decir que las legislaturas van a ser más sensibles significa que van a estar más cercanas a conocer la opinión y las necesidades y sobre todo las propuestas de las personas. Sí, bueno, esa es una tarea que vienen haciendo ya de tiempo atrás, es una de las tareas de los diputados, de los legisladores, el estar, porque a fin de cuentas son representantes del pueblo, y estar cerca de la gente del pueblo o de la ciudadanía que representan y precisamente ver las demandas y sus necesidades. Esa es una tarea que se hace actualmente. Sin embargo, aquí se les da más se le da una facultad más al ciudadano para que no nada más a través de los legisladores presentan esas iniciativas que representarían alguna necesidad, sino ya es una participación directa a la ciudadanía. Lo que sí habría que fijar bien la reglamentación de este derecho. Pasemos al plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Sí, mira, el plebiscito viene del término, tiene su origen en el latín plebiscitum, que viene de la palabra de plebis, pueblo, y citum, que es decisión. Entonces literalmente es la resolución del pueblo, y va a ser una consulta directa que hace que se le da al pueblo para expresar su aceptación o rechazo sobre un asunto en específico, lógicamente de gran importancia o de gran interés público y que afecta a la esencia misma del Estado. Vamos a escuchar un corte promocional y regresando le voy a preguntar algunos ejemplos de plebiscito. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos. Estamos de vuelta en su programa IE Contigo. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos con el maestro Joaquín García Hernández. Él es consejero presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, quien nos platica acerca de las figuras de participación ciudadana, que son la iniciativa ciudadana, el plebiscito y el referéndum. Nos comentaba hace un momento usted, consejero, en qué consiste el plebiscito, y ahora me gustaría preguntarle ¿cómo se clasifica y si nos podría dar algún ejemplo?
Sí, como te decía anteriormente, efectivamente es una consulta directa que se le hace a la ciudadanía para la aceptación o rechazo sobre un asunto en específico. Yo recuerdo en México recientemente un ejercicio de plebiscito que se hizo en la Ciudad de México, primero en la elaboración o no, porque me preguntabas de un ejemplo, la elaboración o no de los segundos pisos en el periférico. Entonces le preguntó a la ciudadanía si se realizaban esas obras o no. Y hace tan solo unos días, otro ejemplo fue la de instalación de parquímetros en ciertas colonias de la Ciudad de México para ver si se instalaban o no esos parquímetros. Es decir, el plebiscito va a ser a la aceptación o no de algo que involucre directamente a la ciudadanía o a un sector solamente de la ciudadanía. Y es un asunto novedoso y en específico para que ellos mismos decidan si se lleva a cabo o no. Incluso puede ser también una política pública. Un ejemplo que se me ocurre en Pachuca o en el estado de Hidalgo es que ahora, tengo entendido, iniciar un nuevo transporte llamado Tuzobús. Quizás en su momento se nos pudo haber preguntado si queríamos que se incrementara ese nuevo servicio público, a lo mejor por más eficiencia, más eficacia en cuestiones de transporte, y ese hubiera sido un ejercicio en cuanto a un plebiscito para que la ciudadanía decidiera no. La población en específico sería, en este caso, Pachuca, y ellos se les tomará en cuenta su opinión. En estos ejercicios de plebiscito, ¿la autoridad está obligada a obedecer o a actuar según la opinión de la mayoría de los ciudadanos? Bueno, teóricamente el plebiscito se divide en dos. Hay el plebiscito consultivo y el plebiscito vinculatorio. El plebiscito consultivo no obliga jurídicamente a las autoridades a actuar en el sentido de la voluntad popular. Es decir, independientemente de la decisión que hayan tomado los ciudadanos, no obliga a las autoridades a actuar en ese sentido. Y existe el plebiscito vinculatorio, en el cual la autoridad debería de actuar en relación a la decisión de los ciudadanos. Es decir, si se dice que sí, hacer o llevar a cabo el acto o la acción, y si se dice que no, simple y sencillamente no actuar al respecto. En el caso del plebiscito consultivo, si la autoridad no está obligada a actuar de acuerdo a la voluntad de la mayoría, entonces, ¿por qué se realiza? ¿Es para tener una idea o saber la opinión de la gente y pues tomarlo muy en consideración a la hora de tomar una decisión? Sí, claro, es importante saber la decisión de la ciudadanía. O sea, independientemente que no esté obligada la autoridad a llevar a cabo o no la acción, puede ser un parámetro para medir lo que quieren, lo que piensan los ciudadanos, y quizás no implementarlo en ese momento por no tener las posibilidades o la infraestructura, independientemente del asunto que se trate. Sin embargo, lo puede valorar para en un futuro implementar esa acción o ese proyecto. O también puede tener mucho peso la opinión de una mayoría muy, muy considerable y también mucho sustento y argumento, y por eso se tome en cuenta, ¿no? Así es, pero claro que va a ser valioso siempre conocer de esa opinión pública. En el caso del referéndum, ¿en qué consiste? El referéndum son conceptos similares, pero el referéndum va más enfocado a un tipo de procedimiento en el que se somete al voto popular leyes o actos administrativos en el cual se propone la ratificación de la ciudadanía, es decir, para reformar, crear algunas normas, normatividad o leyes, dependiendo la materia de que se trate. Son muy parecidos el plebiscito y el referéndum. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia, en pocas palabras, el referéndum podemos aprobar, como te comentaba, o rechazar leyes. Van más enfocadas a un interés público más general. Ejemplo, la reforma a una ley del Estado de Hidalgo, cualquiera que ésta sea, va a ir dirigida a todos los ciudadanos del Estado de Hidalgo. El plebiscito es opinar sobre temas quizás más administrativos y que van a afectar directamente un sector de la ciudadanía. Ya te ponía los ejemplos de los parquímetros en la Ciudad de México. Únicamente esas colonias es donde va a afectar ese programa o ese proyecto. Y el referéndum, más que nada, es la ratificación de una ley, de una norma.
En el caso de nuestro país, en su opinión, ¿cómo se ha desarrollado la participación ciudadana? Bueno, yo creo que la participación ciudadana se ha venido desarrollando de manera constante, pero si bien es cierto, muy pausada, porque lo acabamos de comentar, las reformas para implementar estos mecanismos y estas figuras de participación directa, pues apenas fueron aprobadas el año pasado. Entonces, yo creo que tenemos un gran reto de ir construyendo y seguir construyendo una cultura más fuerte de participación, y de esa manera que los ciudadanos utilicen todas estas nuevas herramientas, y desde luego que va a contribuir a definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país. En nuestro estado, ¿estas figuras ya están vigentes? ¿Ya se tienen contempladas en la ley? No, aún no se ha reformado la Constitución del Estado de Hidalgo. Me imagino que en esta legislatura está dentro de la agenda legislativa, pero todavía no está regulado. Y en su opinión, cuando esto se regulara, porque se tiene que regular, debe haber una institución o un organismo encargado de vigilar que se apliquen correctamente estas formas de participación ciudadana conforme a la ley. ¿Quién sería ese responsable o ese organismo al que se le facultaría para regular todo esto? Bueno, yo considero que por naturaleza, y no por ahorita o en este momento tenga yo una responsabilidad dentro del organismo, yo considero que el Instituto Estatal Electoral sería el organismo encargado de elaborar todo este proceso de todas estas figuras y mecanismos para las decisiones de los ciudadanos, porque es un organismo autónomo, es un organismo ciudadano y que siempre ha respetado la decisión de los ciudadanos. ¿Desea agregar algo más, consejero? Pues agradecer la invitación a este programa, agradecer a Radio y Televisión que nos da este espacio para que los ciudadanos se enteren de estos nuevos temas, de estos nuevos mecanismos, que siempre su participación va a ser fundamental. Yo lo he comentado varias veces como profesor de la universidad, de la carrera en Ciencias Políticas. Lo que le falta a este país es participación, de la forma que sea, pero es participación. Así que pues invito a todos los ciudadanos, de una u otra forma, participen en sus colonias, en sus organizaciones, en sus medios sociales, etcétera, etcétera. La participación es fundamental para el desarrollo de un Estado. Gracias, consejero. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar IE Contigo. Los esperamos el siguiente viernes de 5:30 a 6 de la tarde en Red por Hidalgo Radio. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.